Saludos y gracias por conectarse a Salud al Día con Pama, hablando con los expertos. El tema del día de hoy va a ser las hernias y para eso hemos invitado al doctor Carlos Ortiz para que se una a nuestra conversación y estamos ya viendo que el doctor está por aquí. Vamos a esperar que se pueda unir a nosotros. En cualquier momento él entra y se une a nuestra conversación. Vamos a ver. ¿Me escuchas, Jackie? Sí, ¿cómo está, doctor? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por sacar este tiempito. Sé lo mucho que trabaja y lo ocupado que siempre tiene su agenda, así que valoramos mucho este momentito. Pero antes de comenzar a hablar del tema, doctor, usted es puertorriqueño. ¿De qué parte de Puerto Rico es? Yo soy nacido y criado en Guayama, Puerto Rico. Ok, Guayama es brujo. Los que son puertorriqueños sabemos, ¿verdad? Que le decimos a los de Guayama brujos. ¿Y cuántos años hace que lleva aquí en Orlando, en la Florida Central? Pues el mes pasado cumplimos 9 años. Llevamos ya 9 años y un mes con este que va corriendo. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Bien rápido. Y sé que está casado con una doctora. Mi esposa es pediatra. Okay. Nosotros, cuando yo terminé la especialidad de cirugía, nos movimos aquí a Orlando, a la Florida, específicamente al hospital en Celebration, donde hice una subespecialidad en cirugía robótica y cirugía de reparación de hernias complejas. Estuve 2 años haciendo esa subespecialidad y pues el hospital, gracias a Dios, quiso contratarme y pues mi esposa no quería volver a Puerto Rico por razones personales. Y pues terminamos firmando, ¿verdad? Yo quedándome en el mismo hospital donde me entrené la subespecialidad y llevamos ya 9 años desde ese momento. Y tienen 2 niños, ¿no? Yo tengo una niña de 9 años, una de 5 con mi esposa y tengo un nene mayor que está en Luisiana, que tiene 19 años. Oh, my God. Sí. Dios mío, pues usted parece un nene, pero no. No es un nene. Soy nene todavía, Jackie. Claro que somos nenes. Claro que sí. Y más con el ánimo que usted tiene, que realmente es admirable. Y quiero comentar algo antes de la entrevista, y es que conozco muchos colegas suyos que se expresan muy bien de usted y de sus conocimientos y de su pasión por lo que hace y su compromiso con los pacientes. Y es muy, muy lindo saber que otros médicos opinan así de usted. Lo felicito, doctor. Gracias. Bueno, vamos a hablar de hernias. Doctor, ¿qué es una hernia? Pues una hernia básicamente, ¿verdad? Múltiples tipos de hernias, pero básicamente en términos sencillos, una hernia es un defecto, un roto, un hoyo, un defecto en la fascia. La fascia es el tejido que nos da la fuerza, es uno de los múltiples tejidos que tenemos en la pared abdominal. Básicamente es el tejido que nos da la fuerza y un defecto en esa parte de ese tejido abdominal es lo que conocemos como una hernia. ¿Y siempre las hernias salen ahí o pueden salir en otro sitio? No necesariamente. Las hernias, pues, ¿verdad? Podemos tener distintas hernias tanto en la pared abdominal como en el área del groin, en el área del hiato, lo que se conoce como una hernia hiatal. Pero todo entonces es en el sistema digestivo, en el estómago. Eso lo podemos discutir un poquito más adelante. Lo que le conocen los pacientes como la famosa hernia de esófago de estómago, que es una hernia yatal como tal, que no es una hernia ventral. Y es verdad, y entre otras tenemos hernias de diafragma o hernias diafragmáticas. O sea que hay muchos tipos de hernias. Muchos tipos de hernias, múltiples Doctor, tipos. yo lo que conocía de las hernias, gracias a Dios no conozco a nivel personal una hernia, y no quiero conocerla, pero lo que siempre escucho es, no tomes eso que es pesado, que te va a salir una hernia. Eso es lo que siempre yo escuché toda la vida, que no hagamos fuerza porque nos salen una hernia. Eso es cierto, las hernias pueden salir por algo pesado que estemos cargando.
Pues básicamente sí tienes razón, ¿verdad? El cargar pesado o hacer mucha fuerza aumenta aumenta la presión intraabdominal que a su vez pudiera desarrollar una hernia en pacientes, en distintos tipos de pacientes. Pero la causa más común de hernia, Jackie, es, número uno, hernias incisionales, que son hernias ocasionadas o que se desarrollan por una incisión previa, o sea, pacientes con una cirugía previa tienen hasta Ajá. 40 a un 50% de posibilidad de desarrollar una hernia donde está esa incisión. ¿Por qué? Porque después que un cirujano ya ha cortado por ese tejido ya está debilitado y nunca va a recuperar el 100%. Usualmente los pacientes los pacientes hombres recuperan hasta un 80% de esa fuerza tensil, las mujeres hasta un 70% y por ende tenemos una posibilidad de herniarnos. La segunda. Entonces, una hernia que salga después de una operación sale porque el paciente hizo algún desarreglo o puede salir sin que el paciente haga absolutamente nada. Exactamente, no necesariamente el paciente tiene que haber hecho un desarreglo para desarrollar una hernia. Hay pacientes con distintos, ¿verdad? Distintos tipos de condiciones que los hacen más propicio a una hernia y ya al tener una incisión, estos pacientes pues, de por sí como tal pudieran desarrollar una hernia. Y como te iba a comentar, la segunda causa más común que la gente no piensa en esto es toser. Actually, toser aumenta la presión intraabdominal más que cualquier otra cosa, más que brincar, más que cargar pesado. Toser y pacientes obesos son la causa, número uno, la causa número uno para desarrollar una hernia. O sea, que estas personas que tienen como el tic nervioso, manía de estar tosiendo constantemente, se están arriesgando a que les salga una hernia. Entonces, esas tos muchas veces también son alergias. O sea, que la persona que empieza a toser frecuentemente debe atender esa condición porque aparte de que no es normal, puede desarrollar entonces una hernia por estar tosiendo. Eso es totalmente correcto y es bien Okay. mucho más frecuente, ¿verdad? En pacientes obesos, mórbidos obesos, más con condiciones que lo hacen entonces frecuentemente, ya sea COPD, asma, entre otras cosas, es común que desarrollen hernias. Y verdad, nosotros los cirujanos de hernia, muchas veces les decimos a los pacientes después de operarlo, no me levantes pesado, porque es lo único que yo puedo evitar que el paciente haga. Pero hay pacientes, hay cirujanos de la era de hace mucho tiempo atrás que incluso le recetaban jarabes de la tos a los pacientes porque no los querían tosiendo las primeras semanas después de una cirugía como tal y después de una cirugía de hernia. Pero sí, la causa más común, ¿verdad? Es una incisión anterior y obviamente toser, que la gente no piensa en eso, es una causa frecuente de hernia. No se me hubiera ocurrido jamás que la tos pudiera desarrollar eso y es por el esfuerzo, ¿verdad? Que uno hace sin darse cuenta. Cuando tose, el estómago se irrita. Y si es constantemente, pues obviamente vamos a tener una reacción. Entonces, esos son los factores más comunes para desarrollar hernias. Pero, ¿cuántas clases de hernia existen, doctor? Pues hay múltiples clases de hernias. Nosotros las dividimos. Vamos a hablar primero de hernias ventrales, que son las famosas hernias que conocemos en la barriga, ¿no? O en el área abdominal. El famoso, como decimos los puertorriqueños, el famoso chichón. Nos sale una bolita que nosotros notamos, ¿verdad? Que es la razón número uno por el cual nosotros entendemos que pudiéramos tener una hernia. O sea, alguna protuberancia y siempre sale. O puede estar internamente y la persona no notarlo cuando se acuesta o cuando se toca la barriga. Pues el síntoma más común de una hernia es el abultamiento que el paciente nota que no tenía antes. Y ahí es que frecuentemente van al médico, doctor, tengo un abultamiento, un chichoncito, una protuberancia, y cuando se hace el examen físico se diagnostica una hernia. O sea que no tiene síntomas. Sí, tienen, ¿verdad? Hay distintos tipos de síntomas, vuelvo y repito, dependiendo el tipo de hernia. Por ejemplo, las hernias centrales que son de la pared abdominal, entre ellas hay múltiples tipos de hernias, están las hernias primarias o hernias umbilicales,
Tanto hernias umbilicales son hernias del ombligo, hernias primarias son hernias que nos salen en la pared abdominal de nuevo. O sea, no tuvimos ningún otro tipo de razón por el cual nos salió esa hernia. Hay hernias incisionales que son las más comunes, como habíamos mencionado, hernias recurrentes que ya el paciente se le reparó esta hernia y volvió a recurrir o a volver la hernia. Eso le iba a preguntar, ¿la persona que tiene una hernia puede tener varias hernias en diferentes lugares al mismo tiempo? ¿Puede tenerlos en un futuro después que se le cure la que tenía? O sea, es algo que puede constantemente la persona seguir desarrollando a través de su vida. Y antes que me conteste eso, mencionó la hernia umbilical. ¿Por qué las mujeres son más propensas a tener esa clase de hernia? Pues mira, las hernias umbilicales, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos nacer con una hernia umbilical, Okay. donde está conectado el cordón umbilical que se corta cuando nacemos, y muchas veces ese defecto no se cierra por completo y eventualmente se va ampliando y desarrollamos una hernia umbilical. En mujeres es bien frecuente por el embarazo. Las mujeres se embarazan y el embarazo aumenta la presión intraabdominal y el ombligo, por decirlo así, ¿verdad? Es una de las áreas más débiles de la pared abdominal y es donde se tienden a herniar. Y por ende, usualmente son más frecuentes las hernias umbilicales en mujeres que en hombres y usualmente es por el embarazo. Pero esa es la razón principal. Y entonces la otra pregunta era si se pueden tener hernias en diferentes lugares del cuerpo al mismo tiempo, y si después que se curen, eso no quiere decir que no te vuelva a dar, sino que puedes seguir desarrollándolo a través de tu vida. Todas las hernias que se reparan, Jackie, ya sean por cirugía robótica, laparoscópica, que esos dos grupos las unimos a lo que llamamos reparaciones mínimamente invasivas o reparaciones de hernias abiertas, ya sea con malla o sin malla, que me imagino que hablaremos de esto un poquito más adelante. Nunca había oído ese término, con malla o sin malla. Todas estas, ¿verdad? Todas estas reparaciones tienen una posibilidad de los pacientes de volverse a herniar. Y usualmente la técnica y el material que se utiliza para reparar la hernia va desde un 5% hasta un por ciento más elevado, dependiendo el paciente y sus condiciones. Pero todo paciente que se le repara una hernia, uno como cirujano responsable tiene que dejarle saber que hay una probabilidad de que esta hernia vuelva a salirle eventualmente, aunque el porcentaje es bien pequeño, alrededor de un 3 hasta un 5%, y pudiera subir dependiendo de las condiciones del paciente. Que si podemos tener múltiples hernias a la misma vez, totalmente. Yo he tenido pacientes con hernias ventrales de distintos tipos, más hernias inguinales de distintos tipos a la misma vez, y hay veces que los opero y se le reparan o se reconstruye la pared abdominal y se reparan todas estas hernias a la misma vez. Pero sí, definitivamente podemos tener distintas hernias a la misma vez. Eso es así. Y se pueden todas resolver en términos generales, ¿verdad? Con una sola operación, o entonces habría que tener diferentes operaciones. ¿Cómo usted trabaja eso? Usualmente yo trato de reparar las hernias a la misma vez. Por ejemplo, decirte un ejemplo sencillo, ayer tuve un paciente con una hernia lumbar, que es una hernia básicamente, una hernia ventral lumbar que está básicamente en el costado, llegando casi a la espalda del paciente, y tenía una hernia recurrente incisional, por ende, tuvo una hernia por una incisión previa que se le había reparado y esa hernia recurrió, más la hernia lumbar, y nosotros le reparamos ambas hernias a la misma vez ayer durante la cirugía, que fue una cirugía robótica. Y la recuperación, bueno, es robótica, entiendo que entonces es mínimamente invasiva y la recuperación es más rápida y muchísimo más rápido. Responde mejor, ¿verdad? La diferencia entre la cirugía mínimamente invasiva, ya sea robótica o laparoscópica, versus cirugía abierta, dependiendo del tipo, usualmente, ¿verdad? La diferencia radicales en la recuperación, tanto en la hospitalización como en la recuperación, muchísimo más rápido que el paciente vuelva a su normalidad y al trabajo al tener una cirugía de hernia mínimamente invasiva versus una hernia abierta. Y entre esa, ¿verdad?, gama de posibilidades hay muchos otros tipos de complicaciones, ya sea complicaciones de heridas, de licencias, entre otras cosas, que la cirugía abierta es mucho más alta que versus y de bacterias, doctor, ¿verdad? Con todo lo que estamos oyendo. Total. Mientras más tiempo el cuerpo humano esté abierto,
siempre hay riesgos, ¿verdad? Totalmente, la cirugía abierta tiene un riesgo de infección de herida muchísimo más elevado que cirugía mínimamente invasiva. Un ejemplo bien importante a mis pacientes que yo les doy, pacientes mórbidos obesos o pacientes obesos de un BMI más de 35, la mayoría de estos pacientes no se operan de la hernia a menos que sea una emergencia y se trata de rebajar. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que tengamos una complicación de herida a hacer una cirugía abierta es casi un 50% si añadimos los pacientes diabéticos, entre otras cosas. Eso le iba a decir. No es del tema, pero yo siempre pongo el ejemplo de mami. Gracias a Dios vivimos en el mismo condominio y siempre estamos, yo estoy con ella cuidándola. Hace como 6 años le operaron de la espalda y salió bien de la operación, pero mami es diabética, obviamente, ahora tiene 80, tenía 75 cuando eso, y se le infectó la herida de la operación. Cuando el médico lo vio, el cirujano que lo operó, el neurocirujano, la volvió a ingresar. Hubo que hacer un tajito que era chiquito, doctor, ahora le agarra casi toda de la cintura bastante. Yo le diría que tiene como 4 pulgadas, porque hubo que raspar todo eso y volver a cerrar por las condiciones y por la edad. Y ella se cuidó y todo el mundo la cuidó, pero por sus condiciones, estoy apoyando lo que dice, las operaciones tienen un riesgo mayor que cuando se es mínimamente invasiva. Así que si el paciente tiene la opción, ni lo piense, mejor es la opción que usted está practicando totalmente. En pacientes obesos que hay que operarlos, yo trato de que siempre sea mínimamente invasivo para disminuir este riesgo. Si hubiese que ser una hernia masiva, estos pacientes hay que ponerlos a rebajar. Si son pacientes diabéticos, tiene que la hemoglobina A1C o la hemoglobina glicosilada, como se le conoce, debería estar menos de 7, porque sabemos por estudios ya probados que pacientes diabéticos con la hemoglobina A1C más de 7 y obesos tienen casi un 50% de probabilidad de que la herida se infecte. Eso es así, y no yo solamente, sino los cirujanos de hernias que tenemos centros de hernias, no operamos a estos pacientes hasta controlarle la diabetes, porque entendemos que en algún momento algo va a pasar. Y máximo es como decimos en Puerto Rico, desvisten un santo para vestir a otro, y pues realmente muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Así que hay que tener esos niveles controlados de azúcar y de peso si usted quiere aliviarse del dolor de una hernia. Y eso es lo que quiero que me explique ahora. ¿Cuáles son los síntomas cuando una persona tiene una hernia? Más allá de tener la protuberancia, que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los síntomas y se pueden confundir con otras condiciones? Pues el síntoma más común es molestia o dolor en el área donde usualmente está la protuberancia. Es el síntoma más común. Y si tenemos algún tipo de síntoma, ya sea molestia o dolor en el área de la hernia, esa hernia hay que repararla. Porque ya esa hernia básicamente nos está diciendo que nos va a dar problemas. ¿Qué problemas nos pudiera dar a largo plazo la hernia? Aunque es algo bien poco probable, pudiera ocurrir una incarceración, que eso es que el intestino se queda pillado en el rotito de la hernia, usualmente no puede volver a bajar, y eso es una emergencia quirúrgica, pues el intestino pudiera perder la irrigación vascular y morir dentro de la barriga. Pudiera ocasionar obstrucción intestinal, se puede quedar pillado el intestino y ocurrir una obstrucción intestinal. Y eso suena doloroso, doctor. Es extremadamente doloroso y es una emergencia quirúrgica. Si esto pasa en cualquier momento. Como yo le digo a mis pacientes, no hay aviso, esto pasó y pasó. Y hay que operar los pacientes de emergencia, no importa el día, la hora, ni si hay una tormenta como hoy, que hay que ir al hospital y operarlo. Si no, el paciente... O sea, el síntoma de una hernia es dolor.
No es acidez, no, es dolor. Donde Una, está la hernia nos va a doler. una hernia ventral o una hernia inguinal, que es la hernia de Groen, el síntoma más común es molestia y dolor. Acidez sí es un síntoma común en hernias hiatales, que son otro tipo de hernia totalmente distinto a hernias de la pared abdominal o de Groen, totalmente distinto. Pero De sí, eso vamos a estar, esa va a ser una de mis próximas preguntas. sí. Doctor, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un dolor, voy entonces a mi médico primario, el médico primario me manda a hacer qué estudios para ver y poder identificar si es una hernia o no. ¿Cuáles son? O rápido me envía donde un cirujano, ¿no? ¿Verdad? Porque primero tienen que identificar si es realmente una hernia. ¿Qué estudios se hacen? Pues mira, la parte más importante de una hernia es el examen físico. Literalmente yo no necesito un estudio de imagen para poder diagnosticar una hernia en la pared abdominal o una hernia en el Groen. Examen físico te dice si el paciente tiene o no tiene una hernia. Ahora bien, si es una hernia bien pequeña que es bien difícil de palpar, que hay hernias pequeñas que no se pueden palpar y en el área inguinal es mucho más frecuente que estas hernias pequeñas no se pueden palpar, se le hace usualmente un CT scan al paciente, ya sea de barriga o de pelvis, dependiendo de donde entendamos que pueda estar la hernia. Hay otros estudios como ultrasonido que no son los estudios más sensitivos ni específicos para hernia. Un MRI se pudiera también utilizar, pero es algo muchísimo más costoso, cuesta mucho más trabajo realizar y un CT scan sin contraste me puede dar el diagnóstico. Y eso lo hace el médico primario para entonces enviar al paciente a donde un cirujano experto en hernias. Pues la mayor parte del tiempo, las hernias, ¿verdad? Aparte de los síntomas que son molestia y dolor, que es lo más frecuente, la mayor parte del tiempo nosotros podemos visualizar la protuberancia, que es lo que este paciente pudiera tener una hernia. Y la mayoría de los pacientes que yo veo en mi clínica me los envían los médicos primarios ya con diagnóstico de hernia por examen físico. Y yo entonces decido si necesito hacerle un CT scan o no, dependiendo del tamaño y la localización de la hernia. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿y por qué no me hace un estudio de imagen? Yo no es necesario porque, uno, sé que tienes una hernia y dos, no va a cambiar mi manera de reparar la hernia, ¿no? Mi tratamiento no va a cambiar por tener un estudio de imagen o no. Ahora bien, cuando hablamos de hernias masivas, donde hay que hacer una reconstrucción total de la pared abdominal, que son pocos los cirujanos los que nos hemos entrenado para hacer esto, esos pacientes sí hay que hacerle un CT scan para saber, uno, cuán grande es la hernia y poder decidir si se puede reparar robóticamente o hay que hacerlo abierto. Y usualmente usualmente el tamaño para decidir si se hace por laparoscopía robótica o abierto es 15 centímetros o más. Si es más de 15 centímetros, la mayoría de nosotros cirujanos entrados en hernia hacemos lo que se llama una reparación de TARS, que podemos entrar en detalle ya prontito, abierta. Si es menos de 15 centímetros, la mayoría de los que no hemos entrenado podemos hacer esto por robótica. Pero tiene que ver una imagen para saber si es una hernia, si son muchas, si tienen diferentes lugares, o una sola y entonces abre, o no sé cómo decirlo, trata esa hernia y ahí en ese momento es que se da cuenta que tiene otras hernias. Pues ¿Cómo sí, funciona eso? pues sí, si los pacientes, ¿verdad? Usualmente el paciente ya con una hernia solitaria, si operamos al paciente y no tenemos un estudio de imagen, por ejemplo, un paciente con una hernia umbilical pequeña que yo voy a hacer por laparoscopía o robótica, no le hago un estudio de imagen. Si el paciente tuviese algún otro tipo de hernia, se habla de antemano con el paciente y se le repara la hernia a la misma vez. Pero vuelvo y digo, el examen físico, el 99% de las veces nos da el diagnóstico y si hay más de una hernia o no hay más de una hernia. ¿Y es común que un paciente tenga varias hernias al mismo tiempo o no es algo que usted ve constantemente? Usualmente pasa con pacientes que ya han sido operados previamente. Estos pacientes pudieran desarrollar más de una hernia en la misma incisión, que es lo más común. O pacientes con hernias previas que han sido reparadas. El paciente me puede llegar con una hernia mirepigástrica, que básicamente
donde termina la cavidad del pecho y empieza la barriguita, y me puede ir con una hernia suprapúbica, dependiendo de la incisión, y pues ambas hernias a veces se tratan de la misma manera o se tratan de maneras distintas. ¿Y uno desarrollar hernias es algo hereditario? ¿Hay predisposición o no tiene que ver nada el historial familiar? Pues mira, la historia familiar es bien importante porque hay pacientes con condiciones médicas de tejido conectivo como tal que sí tienden a desarrollar hernias más comúnmente, y pues pudiera correr en la familia algún síndrome hereditario de tejido conectivo que propicie que ese paciente desarrolle hernias más comúnmente. ¿Ok? Por eso es bien importante, como le digo a todo el mundo, llenar todos los blancos cuando nos hacen las preguntas la primera vez que visitamos a un especialista de la salud. Es de la única manera que ellos van a poder ayudarnos correctamente. Así que no se quede con nada para si hay que compartirlo todo. Doctor, ¿las hernias se pueden tratar con medicinas o la única manera de tratar una hernia es a través de cirugía? El tratamiento definitivo para una hernia es cirugía. Como yo le explico a mis pacientes, la hernia nunca se va a curar sola. No importa, ¿verdad? El ejercicio, la terapia o medicamentos que se le pueda dar al paciente. Hay dos cosas que pudieran suceder de uno ya tener una hernia. Uno, o la hernia se queda igual o se pone más grande. Y dos, se encarcere, que se convierta en una emergencia. Por ende, vuelvo y repito, es bien importante, no se curan solas. Tratamiento definitivo es cirugía para todo tipo de hernia. Ahora bien, Jackie, esto es bien importante. Hay pacientes que llegan a la oficina con una hernia umbilical pequeña sin síntomas o una hernia de Groen pequeñita sin síntomas. Estos pacientes uno los puede seguir en la clínica cada varios meses para, ¿verdad?, estar seguro de que no hay síntomas y que la hernia no sea empeorado o ampliado, puesto más grande. O sea, que mientras no tenga síntomas se puede vivir con esa hernia. Lo que hay es que monitorearla. Dependiendo del tamaño de la hernia y el tipo. Por ejemplo, hernias incisionales creadas por una incisión previa, el 100% de esas hernias se debería de ofrecer cirugía, no importa el tamaño. Si el paciente es candidato quirúrgico, si donde mí viene un paciente cirrótico con hipertensión portal que hay que estar haciendo paracentesis, ese paciente yo no lo voy a operar a menos que sea una emergencia por sus condiciones médicas. Claro. Pero, si tú me llegaras a mi oficina con una hernia incisional, tú eres un paciente saludable, hay que ofrecerte cirugía porque esas son las hernias que se encarceran más comúnmente y son las que crecen de tamaño más rápidamente. Y mientras más grande la hernia, más difícil va a ser o más compleja va a ser la cirugía y obviamente la recuperación del paciente. Doctor, yo conozco personas que consideran que el dolor es parte de su vida. Y con todo lo que me está diciendo y las consecuencias de no atender una hernia rápido, yo le pregunto, ¿después de cuánto tiempo con un dolor persistente la persona tiene que tomar acción y buscar ayuda? O sea, más de una semana con ese dolor, ya eso es un indicativo de que hay que atenderlo rápido, o ha escuchado de que personas están 1 o 2 meses. La vez pasada estaba hablando con un doctor en el manejo del dolor y me dijo que ellos consideran dolores crónicos después de 3 a 6 meses, constante con un dolor. Este no es el caso, no se debe esperar tanto tiempo. No, si una hernia comienza a dar dolor, molestia o dolor, hay que buscar ayuda profesional. Punto. Rápido. Rápido. Ahora bien, si tenemos una hernia que sabemos que la tenemos y desarrollamos un dolor agudo, exquisito, y esa protuberancia se pone dura, o sea, usualmente cuando tenemos una hernia nosotros podemos presionar esa protuberancia y usualmente el tejido o la piel baja conjunto con la hernia. Sí, pero es como un limón, yo he visto, ahora que lo mencionas, es como el tamaño de un limón, ¿verdad? Una quenepa. Si eso pasa y usted no puede presionar el área dura y es un dolor exquisito, agudo,
hay que ir, no es esperar a ir al médico el otro día, es ir a la sala de emergencia. Esos son Ok. de incarceración y esos pacientes hay que operarlos nuevamente de emergencia. Ahora bien, si el paciente está con síntomas de molestia y dolor, no necesariamente hay que operar al paciente de emergencia, pero estos pacientes deberían consultar con su médico o un cirujano de hernias para poderle ofrecer, ¿verdad? La Las alternativa opciones para no vivir de la con dolor, salud. porque la Así. vida es muy corta para vivir con dolor. Eso es lo que siempre digo. El dolor el dolor Dios lo mandó para que nosotros nos demos cuenta de que algo anda mal Eso y es así. es que hay que atenderlo. Así que mírelo como qué bueno, ya me está diciendo mi mismo cuerpo de que tengo que atenderlo. La edad es un factor determinante para las hernias, doctor, o pueden salir a cualquier edad. La gente puede salir a cualquier edad, incluso como vuelvo y le digo, ¿verdad? Podemos nacer con hernias, usualmente hernias. Bebitos nacen con hernias umbilicales, hernias inguinales, ¿verdad? Y dependiendo del tipo y la edad del bebé, se opera o no se opera ese tipo de hernia. Pero la hernia puede salir a cualquier edad, no es porque tengamos 90 años o tengamos 30 años, no es que haya ¿verdad? No va a serme a mí más propenso a desarrollar una hernia versus a la otra persona. Cualquier edad, ¿Usted pues, atiende niños también, doctor? nosotros no atendemos niños. El hospital donde yo trabajo son 18 años o más adultos. 17 años o menos hay que enviar esos pacientes al hospital pediátrico para que el cirujano pediátrico los atienda. Entonces, al principio de nuestra conversación, usted mencionó la hernia hiatal. Y yo Sí. quiero, por favor, que me explique qué es una hernia hiatal. Pues mira, ya que una hernia hiatal es la famosa hernia de esófago, que usted escucha por ahí a muchos pacientes decir, me diagnosticaron con una hernia de esófago. Y muchos de ellos se presiona el área mirepigástrica o se quita entre el área torácica y el área abdominal. Una hernia hiatal básicamente es, todos nosotros nacemos con, con un espacio que se llama el hiato. Ese es el espacio donde el esófago pasa del pecho, de la cavidad torácica, al área abdominal para conectarse con el estómago. Y ese hiato está guardado o protegido por dos músculos que se llaman las cruras, una crura derecha y una crura izquierda. Por múltiples razones, vuelvo y digo, cualquier aumento en presión intraabdominal o intratorácica puede causar una hernia hiatal. En este caso, toser nuevamente es una causa bien frecuente. Esos músculos lo que hacen es que se separan y al separarse se forma una hernia hiatal. El hoyo entonces empieza a abrirse. El hueco, por decirlo así, se empieza a abrir, ¿verdad? Vuelvo y digo, todos tenemos ese espacio para que el esófago conecte con el estómago. Lo único que ese espacio se comienza a abrir y puede abrirse de centímetros, desde 4, 6, 10, 12, 15 centímetros. Mientras más grande es una hernia hiatal, más difícil es repararla por distintas razones. ¿Y cómo se repara eso, doctor? Pues hay 4 tipos de hernia hiatales, Jackie. Vamos a empezar por ahí. La primera o la más común es lo que se llama la sliding hernia, que es que la válvula entre el esófago y el estómago sube hacia el pecho. La número 2 es que parte del estómago sube al pecho y muchos pacientes vienen con una hernia, lo que se llama una hernia paraesofagial, todo su estómago está en el pecho. Y te voy a ¿Y explicar. se puede vivir con el estómago en el pecho, doctor? Pues sí, se puede vivir y te voy a explicar ahora un poquito más en detalle. La Se número 3. oye terrible, me imagino que no pueden comer, vómitos, náuseas, todos esos síntomas, ¿verdad? La número 3 son que parte, ese anillo entre el estómago y el esófago sube al pecho, al igual que una parte del estómago. Y la número 4 es una parte del estómago y cualquier otro órgano que es bien común, el colon, el vaso y el hígado, que también suben al pecho. Esas son hernias menos frecuentes. Ahora bien, si podemos vivir con este tipo de hernia, muchos pacientes sí viven con este tipo de hernia. Antes, Jackie, a las hernias paraesofagiales, las que el estómago subía al pecho, ya sea 2, 3 y 4, estos pacientes se operaban todos porque se creía que el estómago podía isquemizarse y morir en el pecho y como pudieras pensar, esto sería una catástrofe intraabdominal si eso sucede.
Y ha sucedido, y hay pacientes que hay que operarlos de emergencia y sacarles todo el estómago, y es un problema serio. ¿Y Ahora, cómo una persona puede vivir sin estómago? pues la probabilidad de que eso pase es menos del 1%. Ya Ok. sabemos, ¿verdad?, que a estos pacientes no necesariamente hay que operarlos de emergencia. Y pues usualmente si hay que hacer esto, pues hay que unir el esófago al intestino delgado, y pues el paciente vive no es similar, pero es como si tuviera cáncer de estómago, que hay veces que hay que sacarle todo el estómago y unir el esófago al intestino delgado. Eso sería, ¿verdad?, un problema serio para el paciente y con No es complicaciones. algo común, ¿verdad, doctor? No, Eso. es algo bien poco común. ¿Cuántas veces yo he visto esto en mi carrera? Una sola vez, que el paciente llega con el estómago muerto por una hernia hiatal. Ahora, yo opero hernias hiatales bien frecuentes y la mayoría de los pacientes pues tienen una hernia hiatal, la más común, la número 1 o número 2. ¿Qué síntomas son los más frecuentes con hernias hiatales? Reflujo, el síntoma más común. Dependiendo del tipo de hernia y cuánto estómago tengamos en el pecho, como mencionaste, pacientes Y pueden no se tener puede bajar. No hay un tratamiento para poner el estómago en su lugar, que baje donde tiene que estar. Eso que es no, imposible. que no sea quirúrgico, No, no, sin cirugía. quirúrgico. Sí, esto te lo voy a explicar ahora. Otros síntomas comunes, como bien dijiste, náuseas, vómitos. Pacientes llegan con un reflujo severo, esofagitis o gastritis. Eh, Pacientes hipo, es una causa, muchos pacientes llegan con hipo incontrolable y es por una hernia tal. Dolor de pecho, que van a sala de emergencia, hay sala de emergencia y llegan a la sala de emergencia múltiples veces, workup cardíaco y totalmente negativo, y es que tiene una hernia hiatal y el estómago está empujando ese lado derecho, usualmente el lado izquierdo de la cavidad torácica, entre otras cosas. ¿Qué se puede hacer con estos pacientes cuando los pacientes tienen síntomas? Si pacientes con síntomas, deberíamos ofrecerles cirugía. Ahora bien, antes de operar a estos pacientes es bien importante hacer varios estudios. ¿Por Eso qué? le iba a Porque preguntar. ¿Se hace la laparoscopía en este son caso? la cirugía más efectiva y más común es por laparoscopía o cirugía robótica mínimamente invasiva. La cirugía abierta para una hernia hiatal no debería ser opción, a menos que el paciente haya tenido múltiples cirugías intraabdominales y que no haya manera de entrar con el robot y o con los instrumentos laparoscópicos. Y esos pacientes no se operan por la barriga, se operan por el pecho. O pacientes con hernias hiatales que le han recurrido más de una vez, esos pacientes se opera por el pecho, el cirujano torácico los opera por el techo. Por el pecho se trata de no volver a entrar a la barriga porque ese espacio ya está básicamente cicatrizado y no hay manera de entrarle. Entonces, doctor, em, me dice que un paciente con este dolor en el pecho puede ir varias veces a sala de emergencia pensando de que puede ser el corazón. Si es algo común que pueda haber una hernia hiatal y que esos son uno de los síntomas, ¿por qué sala de emergencia no hace esos estudios a ese paciente que llega para ir descartando cuáles son las causas de ese dolor? Pues, Jackie, porque simplemente, ¿verdad? No se piensa el que el paciente pueda tener una hernia hiatal. Aparte, de verdad, de eso, usualmente el paciente con dolor de pecho se hace un workup cardíaco, ah, no es común hacerle un CT scan de barriga al paciente, que uno de los estudios que pudiéramos ver una hernia hiatal, aunque no es el mejor estudio. El mejor estudio para esto es lo que se llama un upper GI, o un Small Bowel Upper GI con Small Bowel Series. Y esto pues nadie en sala de emergencia va a ordenarlo, esto habría que ordenarse luego, ¿verdad? Y obviamente el paciente necesita una endoscopía, que es cuando usualmente se diagnostica la hernia hiatal, y de ahí entonces nos movemos a hacerle otro tipo de estudios, tanto el famoso Upper GI como te mencioné, y una manometría de esófago, que es bien importante, porque hay que descartar que no sean problemas de esófago de motilidad. Claro. Uh-huh. Pues si el paciente tiene un problema de motilidad de esófago y yo le opero una hernia hiatal, pudiéramos empeorarle los síntomas. ¿Cómo los operamos? Como mencionamos, básicamente lo que hay que hacer ya aquí es alar el estómago hacia abajo,
sacar Ok. el saco de la hernia, uno entra al pecho, a la cavidad torácica por la barriga, baja todo ese saco de la hernia. Yo usualmente, voy a hablar bien boricua, diseco o pelo todo ese saco de la aorta. Cuando estamos operando una hernia hiatal, es bien importante que los pacientes entiendan que es una cirugía, aunque a lo mejor yo la haga ver fácil y me tome una hora No operándola. lo es. Es una cirugía bien compleja y bien delicada. Estamos literalmente pelando o raspando la aorta, que es el tubo de sangre Sí. principal del corazón, el resto del cuerpo. Ajá. La vena cava, que es el otro tubo más principal de sangre, está al lado de nosotros. Tenemos el vaso, el esófago, el estómago, el hígado, que todo está en un espacio diminuto, bien pequeñito, que nosotros lo ampliamos cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva. Pero es una cirugía delicada y cualquier tipo de complicación pudiera ser extremadamente peligroso para el paciente. Los pacientes me preguntan, doctor Ortiz, ¿cuál es la complicación más común de esto? Y fíjate, la complicación más común se llama un neumotórax. Neumotórax es que el aire fuera del pulmón. El aire tiene que estar dentro del pulmón, no afuera. Y muchas veces cuando operamos este tipo de hernias, dependiendo del tamaño y el tipo de hernia, hay que entrar a la cavidad torácica y se viola esa pleura o esa cavidad torácica y entra aire al área del pecho. Y pues una complicación común, Pero eh, que tiene solución. totalmente, como el Ok. 5% de los pacientes les puede pasar, les puede dar un neumotórax. La mayor parte del tiempo no hay que hacer absolutamente nada porque se reabsorbe ese aire por completo, no es un neumotórax a tensión. Y el de los pocos pacientes que no reabsorbe, pues lo que se hace es que se pone un drenaje en el pecho por 24 horas y se acabó el problema. Ok. O sea que la complicación más común es algo tratable, que no es para que el paciente se asuste, porque antes de explicarme eso, con lo que me explicó, ya le estaba pidiendo a Dios que nunca me diera una hernia hiatal, porque todos los La, órganos juntitos está la, complicado y la el espacio probabilidad, limitado también. la probabilidad Doctor, que la mallita. Hábleme de la mallita. ¿Usted usa esa mallita como una de las opciones para tratar a una hernia hiatal? bueno, hernia hiatal y hernia ventral es distinto y vamos a hablar de ambas en cuanto a malla. Ok, Para la hernia hiatal, en lo personal, yo no utilizo malla a menos que la hernia sea de más de 10 centímetros. ok, La mayor parte de las hernias las podemos cerrar primarias, hernias hiatales, cosiendo el músculo para... claro. Ujú. Muchos cirujanos ponen malla de los que hacemos esta cirugía y aunque no es un error poner malla, yo no lo hago frecuentemente, vuelvo y digo, por varias razones. Uno, hay que utilizar una malla específica o especial en la mayor parte de los casos y he visto casos en donde la malla erosiona y entra al esófago. Es un problema bien grande para el paciente. Este tipo de mallas cuesta muchísimo dinero y literalmente no disminuye el riesgo de que la hernia hiatal vuelva. No lo disminuye. No importa. Entonces, ¿para qué usarlo? Porque usarlo, si Estás, realmente es como ponerle una curita al golpe, pero no, no curar no, el golpe. no lo cubra, no disminuye el riesgo de que la hernia vuelva. Es bien importante que el paciente entienda esto porque muchos cirujanos no informan al paciente adecuadamente. Ahora bien, en pacientes en hernias muy grandes y hiatales, hay veces que hay que usar una malla porque esa crura no se puede No se volver. puede cerrar, claro. Y pues en esos pacientes hay que ponerle una malla. Y en pacientes con hernias recurrentes y o pacientes de cirugía bariátrica que desarrollen una hernia hiatal, yo en lo personal a esos pacientes les pongo una hernia, una malla, a esos pacientes una malla reabsorbible que desaparece solamente para aumentar la fibrosis del tejido y evitar que se me separen esos músculos nuevamente. Yo te diría, Jackie, que yo soy probablemente de los poquitos cirujanos que hacen hernias hiatales y que hacen hernias hiatales después de cirugía bariátrica y son bien difíciles de reparar. Los cirujanos bariátricos me las envían a mí para yo repararlas después del paciente haber tenido el bypass. Y literalmente uno tiene que hacer lo posible para que esa hernia no vuelva. Esa es la única razón. Ahora bien, la famosa malla es la malla de hernias ventrales, la que muchos pacientes llegan a la oficina y con 20, ¿verdad? 20 anuncios de televisión, de radio. Si fuiste víctima de una malla, llámanos para demandar. Mira, ya aquí.
No soy abogado, así que no puedo comentar en cuanto a esa parte. La probabilidad que pase algo por la malla es extremadamente mínima, muchísimo menos del 1%. La complicación más temida de una malla es infección de la malla. La malla no se infecta sola. Algo sucedió durante la cirugía que ocasionó que la malla se infectara. Y o después de la cirugía, ya sea el paciente no tuvo los cuidados necesarios o la técnica quirúrgica no fue la adecuada y esa malla se infectó. Volvió, no es culpa de la malla. Hay pacientes que sí, ¿verdad? Ha habido recalls de mallas anteriores por distintas razones. Esas mallas están fuera del mercado. Pacientes que desarrollan dolor crónico abdominal por la malla. Muchísimo menos del 1% de los pacientes les puede suceder esto. Es algo ¿Y muy... esa malla es una vez que se pone o cada cierto tiempo hay que cambiar esa malla? Pues hay múltiples tipos de mallas. Como hay múltiples tipos de cirugía de hernia, los pacientes entienden que es una sola tipo de cirugía de hernia, ya que hay decenas de distintos tipos de cirugías de hernia que uno como cirujano de hernia le tiene que ofrecer al paciente. Si su cirujano solamente sabe operar la hernia de una sola manera, no voy a No es decir, el cirujano correcto para no voy usted. a decir que Busque no, otro. pero su cirujano debe saber ofrecerle cirugía robótica, laparoscópica abierta y dentro de entre cada una hay 4, 5, 6 maneras distintas de reparar esa hernia dependiendo del tipo. Ahora ¿Y bien, qué factores son los que usted toma en consideración para saber cuál es la operación correcta para esa hernia? La salud del paciente, si es recurrente, si las condiciones. bien, esa es una pregunta bien importante. Eh, el tamaño de la hernia, número uno, me va a dejar saber si es una hernia que yo puedo realizar laparoscópica, robótica y o abierta. Como hablé ahorita, 15 centímetros o más, esa hernia va abierta. Y dentro de las hernias abiertas, tanto laparoscópica como robótica, se puede utilizar distintos tipos donde vamos, si vamos a usar mallas, donde se va a posicionar la malla. Se puede posicionar arriba, después que uno cierra, entre los músculos, por debajo del músculo, preperitoneal, intraabdominal, múltiples tipos. Pero doctor, esa hernia, cuando ya está bien grande, eso no se amplió de un día para otro. Eso no, toma tiempo. toma mucho tiempo, ¿verdad? Lamentablemente hay pacientes que llegan con hernias monstruosas, que yo me dedico a hacer este tipo de reparación de hernias monstruosas, y es porque pues no han conseguido ayuda en ningún otro sitio. Cuando han salido a buscar ayuda, ya la hernia es muy grande y la mayoría de los cirujanos no los operan. Eh, Tienen miedo. Entonces, no es que la persona no va a tener ningún síntoma eh, anterior a que ya es monstruosa, es el término que usted utilizó, casi grandota. sí. No es eso, sí va a sentir síntomas, es que no ha dado con el diagnóstico correcto o con el cirujano que pueda resolver su problema. Sí, ese es el problema principal. A mí me llegan pacientes de todo el estado de la Florida, me llegan pacientes de Georgia, North Carolina, de Puerto Rico, me llegan muchos pacientes que, que tienen unas hernias muy, muy grandes, ¿verdad? Y la mayoría de los cirujanos tratan de evitar este tipo de reparación y pues la mayoría de los pacientes de no conocer de ninguna otra persona, pues se quedan en su casa y la hernia sigue creciendo hasta básicamente hay pacientes que no pueden ni caminar. Yo he tenido pacientes que me han llegado en silla de ruedas porque la hernia es tan masiva que no pueden pararse, pacientes que me llegan en los scooters para poder cargar su barriga y la hernia, pero que de otra manera no pueden moverse. Y es una cosa bien triste, ¿verdad? Pero a eso es lo que básicamente yo me dedico. Los pacientes me preguntan, doctor, ¿tú operas hernias sencillas chiquitas? Sí, claro. Eso para mí sería, como decimos por ahí, un bombito al pitcher, pero yo me dedico muchísimo más, ¿verdad? A estas hernias masivas, que son las hernias que la mayoría de los cirujanos me las refieren para uno O operarlas. sea, que es algo común. Es Esas bastante, hernias bastante común. hiatales grandes, ¿verdad? Porque me dijo que habían 4. Hay hernias hiatales grandes y hernias ventrales grandes. Son las hernias de la barriga masivas y hernias hiatales también. Yo creo que la educación es tan importante no solo para funcionar en esta época, ¿verdad? Que es una época muy competitiva, sino también, doctor, el paciente tiene que educarse, tiene que buscar información
no creernos doctores, porque por algo pasan 12, 15 años estudiando ustedes, ¿verdad? Sí, eso es Hay así. que 15 poder años. identificar, uno conoce su cuerpo, no Eso, espere a último momento cuando la cosa se puede complicar y todo lo que usted ha mencionado aquí se oye grave, que el estómago se le ponga en el pecho, que los intestinos también, quizás por no atender ese dolor o esa sensación que no nació con ella, no nació con ese dolor, no es parte de su vida. Vamos ujú. a buscar, hablar con el médico primario y que nos diga, que nos pueda ayudar a identificar si esto es una hernia, qué clase de hernia, que vayamos donde un cirujano. Doctor, el estilo de vida influye mucho para que una persona desarrolle hernia. El estilo de vida y mayormente el trabajo del paciente, ¿verdad? Eh, Pacientes que se dedican a la construcción, que están haciendo todo tipo de fuerza, desarreglo, estos pacientes pues llegan usualmente con hernias ventrales o hernias inguinales más comúnmente que otro tipo de pacientes. So que sí, lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos es bien importante para desarrollar o no, o ser más propenso de desarrollar una hernia, ya sea inguinal, ventral y o a cualquier otro tipo de hernia. ¿Y los alimentos también influyen? Los alimentos, pues no te puedo decir que influyen, pero los alimentos son una clave importante para hernias hiatales como tal, no para hernias ventrales o hernias inguinales. Bien importante, dato importante que no te mencioné ya aquí, dos cositas antes de que cerremos. Uno, se pueden operar hernias de barriga, de ventrales sin malla, totalmente. Una hernia menos de 3 centímetros primaria, o sea que no salió por primera vez y Ajá. por una incisión tampoco. Esas hernias tienen la misma probabilidad de volver poniéndole una malla que sin ponerle una malla. O sea, esas hernias yo las opero primario, se le hace una incisión pequeñita y se repara la hernia ¿Y completa. el paciente sigue, ya, se va a su casa después El de mismo esa día. operación sencilla o hay que hospitalizarlo, doctor? La mayor parte de mis pacientes, te diría como el 90% de mis pacientes se van a la casa el mismo día. La mayoría de mis cirugías son mínimamente invasivas, robóticas o laparoscópicas. Y aunque son hernias grandes, las que a veces reparo por robot, los pacientes les va muy bien y se van a la casa el mismo día la mayor parte de ellos. ¿Y la recuperación? ¿Una semana? Usualmente ya los pacientes están básicamente normales ¿verdad? Back to work, como decimos, de vuelta al trabajo y haciendo de todo, nuevamente cuidándose. Yo a mis pacientes les pido que se cuiden de 4 a 6 semanas. Me preguntan a veces, ¿por qué 6 semanas, doctor? ¿Ese número se lo inventó? No, un número inventado. Todos los estudios, y siempre hay un estudio, todos los estudios indican que de esa recuperación total, que la fuerza tensil, que la fibra va a recuperar la fuerza tensil, de esa recuperación total que, como mencioné, en hombres hasta un 80%, en mujeres hasta un 70%, el 60% de ese total que vamos a recuperar usualmente sucede a las 6 semanas. Y por eso es que se le pide al paciente 6 semanas sin hacer desarreglo, levantar pesado, entre otras cosas. Y cuidar lo que come también Total, en ese total, periodo. totalmente. Y leí, doctor, cuando estaba buscando información de hernias, que puede ayudar a los síntomas el acostarse con almohada o con algo que nos mantenga la cabeza un poco levantada. ¿Eso Para, es correcto? para hernias hiatales, totalmente. Esa es la primera pregunta que yo le hago a mis pacientes para saber si hay que operar o no la hernia. Si el paciente tiene que dormir con más de 2 o 3 almohadas, porque si no, el reflujo es algo que no pueden tolerar, ese paciente hay que repararle la hernia hiatal. Sin tener que hacerle más ninguna pregunta, yo sé que ese paciente va a necesitar cirugía de hernia hiatal. Para hernia ventral, que no se ha operado, una hernia ventral, yo usualmente cuando voy al paciente en la oficina, les pido que utilicen una faja para tratar de mantener la hernia en su sitio. Si son hernias inguinales y todavía no se opera el paciente, les receto lo que se llama un scrotal support a los hombres para mantener la hernia en sitio. ¿Y por qué digo a los hombres? Porque las hernias inguinales son más frecuentes en hombres que en mujeres. Es bien raro ver una mujer con una hernia inguinal. ¿Por qué? Por la anatomía, nosotros tenemos el anillo inguinal que nacemos con él. El cordón espermático se une al escroto, al testículo en el escroto por ese anillo inguinal y por ahí es mucho más frecuente que ese anillo se abra
y nos herniemos, se nos da una hernia inguinal. Y es mucho más frecuente, incluso que mujeres con hernias inguinales que no son obvias, a esas mujeres yo les envío un CT scan porque no es fácil diagnosticar una hernia inguinal en mujeres, aparte que las mujeres tienen órganos femeninos y, ¿verdad? Pudiéramos estar confundiéndonos ya sea con un quiste de ovario, entre otras cosas, que no necesariamente una hernia. No es tan sencillo como a veces las personas se imaginan, pero la buena noticia es que por todo lo que acabamos de hablar, entiendo que las hernias son tratables, no es el fin del mundo, hay que, como todo, coger las cosas a tiempo, ¿verdad? Y Eso hace. visitar al especialista correcto. Voy a dar la información suya. El doctor Carlos Ortiz trabaja para Celebration Center of Surgery y el teléfono es el 407-303-3824. Si no tiene con qué anotarlo, busque, vaya a nuestra página web PAMA CFL y bajo cirujanos va a encontrar la información del doctor Ortiz, y también el doctor Ortiz es uno de los directores de nuestra asociación. Muchísimas gracias. Como he aprendido, doctor, podría coger un examen ahora. Jackie, De verdad, muchísimas gracias. Gracias por toda esa información. no, de nada. Ya que antes de que cierre, Sí. niños menores de 17 años, cirujano pediátrico. Cirujano pediátrico, ok. Con hernias inguinales, la mayoría de esos niños hay que operarlos, así que tienen que ver a su cirujano pediátrico. Y los papás entonces tienen que palpar al niño, decirle también al joven que ya sabe que después de 10 años no les gusta que las mamás lo vean, que si notan algo, que lo digan. Y son hernias umbilicales, ¿verdad? Tienen que como quiera visitar a su cirujano pediátrico para que les indique cuándo es el momento adecuado de repararla. Jackie, un placer. Ya sabes, cualquier duda, pregunta, podemos hacer esto. Sí, lo voy a volver a invitar próximamente para que hablemos entonces del colon también, que sé que es otra de sus especialidades. Lamentablemente muchas personas sufren del colon hoy día. Me imagino que será su estilo de vida y la alimentación, o es algo nuevo que antes toda la vida ha existido, pero que no identificaban. Pero la realidad es que hay que coger el colon también muy en serio. Muchas gracias, doctor. Que siga disfrutando este verano y seguimos entonces hasta la próxima. Placer, te me cuidan mucho. Igual. Bye bye.